que sale de la boca del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, si Dios nos dice a nosotros esto, nosotros tenemos que comer la palabra. Hoy en día en las iglesias o en las congregaciones se enseña más lo motivacional. Y decía yo ayer en una clase que hoy en día hay dos cosas en peligro de extinción en las iglesias. El nuevo hombre, porque estamos permitiendo todo lo del viejo hombre, y que ya no se hace énfasis en la palabra. Y usted y yo necesitamos alimentarnos de la palabra. Escuchen esto. Jesús dice, en la tentación dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es decir, que usted y yo tenemos que comer la palabra. Ahora, ¿cuál palabra, pastor? Toda la palabra. Hoy en día hay gente que dice, bueno, no, yo ya no leo el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento es antes de Jesucristo y ya el Antiguo Testamento para muchos no tiene validez. O esto sí y aquello no. Pero miren lo que nos dice el énfasis de la palabra hoy está en Mateo 5:17, por favor. El énfasis de la palabra es este. Mateo 5:17. ¿Por qué Dios nos está enseñando hoy de la palabra? Porque la palabra es Cristo y la palabra es preciosa. Cuando tú meditas, dice la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Una persona que medita la palabra día y noche es una persona que está feliz. Una persona que lee la Biblia es una persona que está reverdeciendo todo el tiempo, está contento todo el tiempo. Y yo tengo que motivar o impulsar a esta iglesia a leer la Biblia, a leer la palabra. Porque hoy en día la gente no lee la Biblia, la gente lee el Salmo 91 o el Salmo 23 y ya no, hay que leer la palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Se lo dijo a los apóstoles. A la gente se lo dijo. Porque la gente había comido pan hasta saciarse. Pero escúcheme esto, el pan físico no saciará tu alma. Tú puedes comer toda la harina pan que quieres, pero eso no significa que te va a quitar la depresión. Tú te puedes comer toda la carne que quieras, pero eso no va a quitar en ti la ansiedad. Lo único que va a quitar en ti la ansiedad es la palabra del Señor Jesucristo. Porque Él dice, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando tú te comes la palabra de Dios, tienes vida. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos una palabra de parte de Dios? Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Y Dios viene y te da una palabra y te da vida, porque las palabras son espíritu y son vida. Denle un aplauso al Señor. Entonces, yo le decía al Señor, ¿qué les predico hoy? ¿Qué les enseño? Y eso me decía, diles que mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cómo se llama esta prédica? Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, cuando viene Cristo, la gente pensó que Cristo venía aboliendo la ley. Ya no hay ley. Ya podemos hacer lo que nos da la gana. Ya no podemos hacer tatuajes porque los tatuajes en el Antiguo Testamento. No. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Mi palabra no cambiará. Y miren lo que nos enseña Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley. Es decir, que usted y yo tenemos que leer el Antiguo Testamento. No he venido para abrogar la ley, es decir, para anular la ley. Él no vino a eso. Dice, o los profetas. El Antiguo Testamento está el Pentateuco, que son los 5 libros, que es la Torá, la ley. Están los libros históricos, que son los 12 libros donde están los jueces, que eso también es ley. Y están los profetas. Están todos los profetas. Ahí está el libro del profeta Samuel. Ahí está Nehemías. Y están los profetas que son, empezamos por Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amos, Abdías. Es decir, Jesús dice, yo no vine a abolir la ley. Yo no vine a abolir la palabra. Yo soy completo. ¿Ven? Mucha gente dice, no, esto es Antiguo Testamento. No, la palabra es completa. Y miren lo que dice Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No vine a eso. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, ¿quién cumplía la ley? Jesucristo cumplía toda la ley. ¿Saben que cuando Cristo dijo esto, no existía Nuevo Testamento? ¿Saben ustedes eso? Cuando Cristo dijo esto, pasa.
No existía Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no existía. No se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces uno le está diciendo, guarden el Nuevo Testamento. No. Jesús está diciendo, guarden la ley. He venido a hacer una ley más perfecta. Obviamente el Espíritu Santo hace el Nuevo Testamento. Pastor, ¿por qué? Pero ya vamos allá. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Siguiente. Pues de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, tiene que pasar primero el cielo y la tierra, dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué pasa con la ley? La ley es la manifestación de las cosas que habrían de venir, pero la ley no se ha cumplido completa. El profeta Daniel hablaba o escribe acerca de las profecías del final de los tiempos. Eso no se ha cumplido. Eso no se ha cumplido. Otras cosas se han cumplido. Otras cosas son la manifestación de las cosas que habrían de venir, como Cristo, el Cordero, la Pascua, el sacrificio. Ya tuvimos Cordero, pero la ley no se ha cumplido toda. No ha pasado. Denle un aplauso a Jesús. Entonces, ¿ven? Dice, verso 19, ¿dónde está? ¿En qué está en la ley? Están los 10 mandamientos. En la ley están todas las ordenanzas. Y todas esas ordenanzas nosotros tenemos que cumplirlas en Cristo Jesús. Solamente que ahora vivimos por Cristo y no vivimos por la ley. Dios dice en su palabra, el apóstol Pablo escribe, dice pues si por la ley fuera la salvación de los hombres, pues por demás murió Cristo. Nosotros no vivimos por la ley, porque la ley en sí no puede dar vida. El que da vida es Cristo. Pero como ahora tenemos a Cristo, tenemos que guardar la palabra, tenemos que guardar la ley. ¿Están entendiendo? Es más fácil guardar los mandamientos en Cristo Jesús, porque ahora guardamos la palabra por Jesucristo. Si por la ley fuera la salvación de los hombres, pues ya no, por demás murió Cristo. No era necesario que muriera. Pero la palabra dice, maldito todo aquel que no cumple ni una sola cosa de la ley. Y es imposible para el hombre humanamente cumplir la ley por la carne. Por eso nosotros somos salvos por Cristo. Somos salvos por gracia. Y en Cristo Jesús podemos guardar los mandamientos. ¿Están entendiendo? Pero mire lo que dice Dios aquí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, es decir, que cualquiera que quebrante la ley y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Hay gente que dice, usted ya no tiene que leer el Nuevo Testamento. No, la palabra es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque Dios no cambia. Denle el aplauso a Jesús. ¿Ve? La palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis, Dios seguirá siendo Dios. Dios es Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la palabra debe ser cumplida. ¿Ven? Dice, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño será llamado. Dice, mas cualquiera que los haga, mas cualquiera que guarde los mandamientos, dice, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Será llamado cómo? Grande. Hermanos, este mensaje es para que usted entienda que tiene que comer la palabra de Dios. Entienda que usted tiene que leer la Biblia, porque no solamente de pan vive el hombre. Ahora, hay una promesa para los que guardan los mandamientos y hay una promesa para los que guardan la palabra de Dios. Ya se la voy a dar. Siguiente, por favor. Pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿por qué Dios dice esto? Porque los escribas y los fariseos no guardaban la palabra. Por eso dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, porque los fariseos no guardaban la palabra. Mire, yo conozco mucha gente que me dice a mí, pastor, yo sé más que usted de la palabra. Yo me he leído la Biblia 20 veces, pastor,
Yo les puedo hablar a ustedes de los profetas, de todo lo que usted quiera, pero no cumplen ni un mandamiento. No guardan ni un mandamiento, ni uno solo. Es un fariseo. La gente que se sabe toda la palabra y no la cumple, es un fariseo. Porque los fariseos se sabían toda la Biblia, la leían toda, pero no hacían ni un mandamiento. No tenían amor en sus corazones. No amaban al prójimo. No bendecían a la gente. Eran hipócritas. Y hay mucha gente que dice, pastor, me pasa a mí mucho. Pastor, si quiere vamos a debatir. Vamos a debatir de la palabra de Dios. Yo me he leído la Biblia en mi vida 25 veces completa. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando comience a hablar le voy a preguntar, ¿cuál de todos los mandamientos que has leído los guardas? ¿Todos los guardas? Y se va a tener que quedar callado. La palabra es para cumplirla. Pero hay una promesa, escuche esto, hijos. ¿Por qué? Porque es importante la Biblia, pastor. Porque es importante. 2 Timoteo 3:16, por favor. Vayan todos a 2 Timoteo 3:16. Porque es importante que usted lea la palabra. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso, la Biblia lo escribieron los hombres. Claro que la escribieron hombres. Pero no escribieron lo que querían escribir. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Ellos no ganaron y bueno, voy a escribir aquí lo que a mí me da la gana. ¿Sabían que la Biblia es el único libro que va contrario a los deseos del hombre? ¡Qué tremendo! Si la hubieran escrito los hombres, ¿no la hubieran acomodado a favor nuestro? Quiero hacer una pregunta. Si la Biblia la hubieran escrito los hombres, ¿no la hubieran acomodado para agradarle a usted? ¿Sí o no? Pero como no la escribieron los hombres, sino la escribió Dios, por eso la Biblia no le gusta a muchos hombres. Eso la escribieron los hombres. Porque ahí dice que no debemos cometer adulterio. Eso la escribieron los hombres. Si la hubieran escrito, y si la hubiera escrito usted, ¿no hubiera escrito cometer adulterio? Si le hubiera escrito usted, ¿no hubiera escrito emborracharse solamente jueves, viernes, sábado y domingo y en ocasiones especiales? ¿Sí o no? Pero como no la escribió usted y la escribieron los hombres, sino el Espíritu Santo, por eso a la gente no le gusta la Biblia. Pero la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios, no la escribieron los hombres. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para estudiar justicia. El apóstol Pablo dice, ya vamos a buscar aquí. El apóstol Pedro, perdón. Ya lo vamos a escribir aquí. Dice, porque nunca la profecía, no sé si alguien me lo puede ayudar a buscar allí, Catherine. Porque escuchen esto, ya la tengo, 2 de Pedro 1:21, por favor. 2 de Pedro 1:21. Miren esto, aquí es donde lo vamos a cumplir. 2 de Pedro 1:21, por favor. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue un hombre que dijo, yo voy a escribir la Biblia. No. La Biblia fue escrita por la mano de un hombre, pero no por hombre, no por voluntad humana. Eso es como que yo vaya a contar mi historia y le diga a la pastora Yasmín, agarre un lápiz y una hoja que le voy a dictar mi historia. ¿La escribió Yasmín? La escribió físicamente, pero es mi historia. Y aquí dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Den un aplauso al Espíritu Santo. ¿Quién la escribió?
Hermanos, Dios en esta, volvamos por favor a Mateo 5, 5:17. Vaya usted en su Biblia. Y traiga su Biblia, acostúmbrese a traer la Biblia. No se avergüence el Evangelio. No se avergüence el Evangelio. Él lo dice aquí. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que tenemos que pasar tiempo con la palabra. Hay que volver al primer amor. Hay que volver a leer la Escritura. Dios hoy nos está haciendo énfasis en que tienes que sentarte con tu Biblia. Que mires la importancia de la palabra de Dios para nuestra vida. Miren la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Les voy a dar varios versículos de esa importancia. Vamos a leer Juan 6:63. Juan 6:63 dice, perdón, Juan 6:63. Miren esto. Jesús se lo dijo a todas las personas, les dice, vamos al 60. Al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús encima que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, ¿qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y él dice aquí, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu Santo. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Son vida. Y Pedro, en el verso 67, ahí más adelante, Jesús le dice a los 12, verso 67 dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le dice Jesús a los apóstoles. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y Jesús le dice siguiente. Respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dios está buscando gente llena del Espíritu Santo. Cristianos que estén fuertes por la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia. El Espíritu Santo de Dios en esta mañana nos está diciendo, miren la importancia de que usted lea la Biblia. Juan 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Pregunto, ¿solo el Nuevo Testamento? Toda la palabra. El que me ama, si usted ama a Jesús, guarda la palabra de Jesús. El que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. Pero si usted no la guarda, entonces no lo ama. Mire, entre más usted lea la Biblia y entre más la obedezca, usted se va a parecer más a Jesús. Usted siempre va a estar fuerte. Dios quiere que usted esté fuerte. ¿Cómo se pone una persona cuando no come en todo el día? Va a ir desmayado. ¿Cómo se pone usted si no come carne, pollo y arroz, ni nada, por un mes? Solamente toma agua. Va de él. ¿Cómo se coloca usted si no come ni toma agua ni nada? Por un año. No, me muero. Yo no, pues me muero. Pero muchas veces cuando nosotros nos alimentamos físicamente, andamos débiles. Lo mismo pasa con el espíritu. Usted está débil es porque no se alimenta de la palabra. Usted no tiene gozo es porque no lee la Biblia. Usted no está cantando y alabando y no está fuerte porque usted no lee la palabra. Denle un aplauso a Jesús. Pero si usted lee la Biblia, usted va a estar fuerte. Dice el Señor, el que me ama, mire esta promesa, porque esta es la promesa del Espíritu Santo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si usted comienza a leer la Biblia y comienza a guardar la palabra, él va a venir a hacer morada con usted. ¿Y usted sabe cómo se va a poner usted? Se va a poner como un árbol plantado junto al Espíritu Santo. Un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un cristiano que lee la Biblia es un cristiano que está plantado junto a las corrientes de las aguas. Un cristiano que lee la Biblia y la obedece
lo único que va a obtener es la manifestación de la presencia de Dios sobre su vida, sobre su familia y sobre toda su casa. Y siempre va a tener palabras de vida eterna para alguien más. El Espíritu Santo va a estar dentro de sí mismo. Porque Él lo dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él. Diga, vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Llénese de la palabra. Hoy es un día para recordar la importancia de la palabra de Dios. Yo le quiero preguntar, si usted es un hijo de Dios, ¿por qué no lee la Biblia? Pastor, es una pregunta. Si usted es hijo de Dios, ¿por qué no lee la Biblia? Le aseguro que su vida va a cambiar si usted lee la Biblia. Dios le va a hablar. Señor, háblame con tu palabra y le pones el dedo así. Y el Espíritu Santo le dice, lee la Biblia. Lee la Biblia. Porque no solamente de pan vive el hombre. Entonces, tú necesitas escuchar palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. ¿Estás deprimido? Necesitas escuchar palabra de Dios. ¿Estás derrotado? Necesitas escuchar la palabra de Dios. ¿Estás enfermo? Necesitas escuchar la palabra de Dios. Porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Mire lo que le voy a contar un testimonio personal. Mire lo que me pasó a mí. Uno de los momentos más difíciles de mi vida fue cuando iban a nacer mi hijo Samuel. Porque la pastora la iban a operar, la iban a hacer la cesárea en el hospital Luis Ortega. Y la cesárea era a las 3 de la tarde, pero de repente se paralizó todo. Y fue que llegó una mujer a dar a luz de emergencia. Pero estando nosotros ahí, los doctores comienzan a pelear. Porque la mujer que llega a emergencia a dar a luz tenía SIDA y no dijo nada. Y se había contaminado el quirófano, se había contaminado todo. Y después de esa mujer venía mi esposa a dar a luz. Y entonces yo me imaginaba, en mi mente venía a ver un bisturí con una gotica de sangre llena de SIDA. No. Y entonces los doctores paralizan todo y dicen, no, 2 horas para desinfectar todo el quirófano. 2 horas. Había que desinfectar todo el quirófano. Yo decía, Dios mío. Imagínense, yo allá afuera como hombre y después de esa mujer venía a ver a mi esposa. Y adentro habían 3 mujeres más que iban a dar a luz. Y yo por dentro decía, no. Yo me imaginaba a mi esposa con SIDA. Y bueno, al niño le van a pegar el SIDA también. Y no importa, pues nos moriremos los 3, pensaba yo. No importa. Yo con mi esposa y mi hija hoy es para adelante con mi hija. Y yo me venían puros pensamientos malos. Pensamientos del SIDA, pensamientos de enfermedad. Se va a morir mi esposa. Y mi hijo se va a morir. Y eso me perturbaba en mi mente. ¿Y sabe cuánto duré así? Duré así desde las 3 hasta las 5 de la tarde, bombardeado. Desde las 3 hasta las 5 de la tarde con ese mal pensamiento. Dios mío. La pastora también estaba conmigo, ella no lo sabía, pero eso era lo que venía a mi mente. Y yo ahí paradito en el muro. Yo ahí paradito. Escuchen esto. Bienvenido, vamos a dar un aplauso al Señor. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Escuchen esto. Entonces, escuche esto. Yo ahí paradito en el muro. Necesitaba aliento, necesitaba una palabra de Dios. Porque estaba desesperado. Cuando tú estás desesperado, necesitas escuchar la palabra de Dios. Cuando estás angustiado, necesitas una palabra del Espíritu Santo. Una palabra de Dios que pueda cambiar tu vida. Y estaba yo ahí, en medio de mi angustia. ¿Sabe qué me dijo Dios? Me dijo, no temas, hijo. Yo acampo alrededor de los que me temen y los defiendo. ¿Sabe qué pasó conmigo? Inmediatamente se me fue el miedo. Dije, no, todo va a estar bien. Una palabra de Dios me dio aliento. Una palabra de Dios en la noche más oscura me alentó, avivó mi corazón. Y dije, diga conmigo, no, todo va a estar bien. Y se me quitó el miedo. El diablo se fue. Pero mi esposa estaba con la misma lucha adentro. Las mujeres que estaban con ella estaban llenas de miedo. Todas estaban llenas de miedo.
porque tenía miedo de que le pegaran SIDA en el hospital, tenía miedo. Y mi esposa sentadita ahí se pone a orar y Dios le dice a ella, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque yo te hago vivir confiada. Hermano, si usted no lee la palabra, ¿será que usted va a tener una palabra de parte de Dios en la noche oscura? ¿Será que Dios lo va a ayudar cuando usted más lo necesita? El Espíritu Santo te va a recordar esa palabra si la lees. Y mi esposa ahí sentada y dice, agarra fe, y le dice a las otras muchachas que están ahí con ella, dice, no tengan miedo, nosotros vamos a dar a luz y todo va a salir bien, porque Dios dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú nos vas a seguir confiando. Sus palabras son espíritu y son vida. Si tú no lees la Biblia, escucha esto, si tú no lees la palabra, te vas a morir espiritualmente, te vas a secar. Porque la palabra de Dios es la que lo vivifica todo. Mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es la que vivifica los huesos. Hijo de Dios, párate frente a este valle de huesos secos y pregunta, ¿vivirán estos huesos? Le pregunta, no lo sé, Señor, tú lo sabes. Declara la palabra y di, espíritu de los cuatro vientos, sopla. Y vivieron los huesos. Por la palabra. Denle el aplauso a Jesús. Una palabra puede cambiar tu vida. Una palabra. Una palabra le cambió la vida al centurión romano. Escuche esto. Una palabra le cambió la vida al centurión romano. Señor, no soy digno de que entre bajo mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Y una palabra fue suficiente. Pero le pregunto, ¿usted está leyendo la Biblia? Tienes que leerla. Porque en ella aparece, dice, porque en ella os aparece que está la vida eterna. Hay que leer la palabra. Los tiempos que estamos viendo son días malos, tiempos muy malos. Tiempos donde nos tenemos que aferrar a Jesús. Amén. Salmo 119:9, por favor. Ya estamos terminando. Pastor, tengo que leer la Biblia. Pastor, gracias por la palabra. Pastor, una pregunta, ¿cómo leo la Biblia? Comience leyendo el Evangelio de Juan, un capítulo diario. O comience leyendo el Evangelio de Mateo, un capítulo diario. Esa hambre y esa sed que usted tiene hoy en su espíritu, esa hambre y sed de la palabra de Dios. Lo único que puede saciar tu alma y saciar tu corazón es la palabra del Señor. Miren esto, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:105, por favor. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, por encima de todo esto, la promesa principal es esta. Escuche esta la promesa. Porque tengo una palabra de parte de Dios para los que guardan la palabra. Mire esta palabra de parte de Dios para el que guarda la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. ¿Está escuchando? Le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Les voy a contar algo breve. Con eso termino la enseñanza. Cuando yo estaba en bachillerato, tenía una profesora muy hermosa. Era una mujer mayor, una mujer anciana, muy hermosa. Ella era la mujer que llegaba todos los días y nos daba unos versículos bíblicos que eran unas ovejitas. Esta profesora. Y le daba a cada alumno una ovejita. Y una ovejita era un versículo. Y antes de cada clase ella nos hacía leer. Lee el versículo, lee tú la hojita que te tocó. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos años de vida sobre la faz de la tierra. Y los compañeros de clase se burlaban de ella. Escucha esto. Compañeros no les gustaba la profesora, decían, ya llegó la monja, la criticaban. Pero nos estaba enseñando la palabra. Y ella siempre llegaba a su clase y nos daba las ovejitas.
Cuando yo me graduó, con esto termino, cuando yo me gradué de bachiller, ella me dice, te tengo un regalo. Y ella llegó el día de la promoción, y el día de la promoción, ¿sabes qué me regaló? Una Biblia, pero una Biblia grande, hermano, como así de gruesa. Y con la Biblia venían las ovejitas de la clase. Me regaló todas las ovejitas a mí. Yo no lo entendía. Yo no lo entendía. Yo era el mejor alumno de la clase, pero siempre le prestaba atención como por respeto, no porque amaba la palabra. Escuche esto. Le prestaba atención era por respeto, pero no porque yo amara la palabra. Yo no amaba la palabra. Una Biblia. ¿Qué joven cuando se gradúe de bachiller quiere que le regalen una Biblia? Era un teléfono, porque era joven. Y ahí venía una carta escrita y había una dedicatoria. Pero presten atención a esto. Yo agarré la Biblia y agarré las ovejitas, y así como agarré la Biblia y agarré las ovejitas, llegué a mi casa, abrí mi escaparate, lo que llaman el closet, pero era un escaparate de madera, lo abrí y puse la Biblia en el escaparate. La guardé ahí. Pasó un año y no la leí. Pasaron 2 años y no la leí. Pasaron 3 años y no la leí. Pasaron 4 años y se acercaba el tiempo de leer la Biblia. Se acercaba mi tiempo. Me convierto a Jesucristo y cuando tuve ese encuentro con Jesús, lo primero que hice fue salir corriendo a mi casa. Abrí el escaparate y saqué la Biblia. Cuando saqué la Biblia, hermano, había una palabra que decía lo siguiente, no puedo olvidar esa dedicatoria. Decía, sé que en este tiempo no la vas a leer, pero viene un día en el que la vas a leer, porque tú le vas a servir a Jesucristo. Cuando yo leía la carta, lo único que hacía era llorar sobre mi Biblia, por lo cual te aconsejo, hijo, como dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y puedas resistir cuando hablen en contra de ti por causa de la palabra. Ay, lo único que hacía era llorar sobre mi Biblia. Dios había escrito en una carta lo que se iba a cumplir en mi vida, que yo le iba a servir. Estaba escrito que yo lo iba a seguir. Desde ese día quiero decirles algo. He amado la Biblia como nunca la amé. Todos los días le llegaba a mi casa y leía mi Biblia. Todos los días, hermana, todos los días. Un capítulo diario, todos los días. Yo meditaba, adoraba y leía la Biblia. ¿Y sabe qué me pasó un día? Me di cuenta que Jesucristo, aunque yo no lo notaba, había estado conmigo. Estaba conmigo. Mi mamá, ellos no eran cristianos. Llegó un día a mi habitación. Y después de que mi mamá llegó a la habitación, escuche esto. Mi mamá dijo, hijo, no sé qué hay en esta habitación, pero me senté y agarré tu Biblia y experimenté una paz que nunca antes había experimentado. Otro día llega mi papá a mi habitación y dice, hijo, no se querían ir de la habitación nunca. Es que aquí se experimenta una paz que no se experimenta en ninguna otra parte de la casa. Y le dice mi papá a mi mamá, ¿verdad que esto parece como si no estuviera en la casa? Es que Dios había estado ahí. ¿Sabes qué me pasó, hermano? Mi hermana había enfermado gravemente, estaba enferma, mi hermana, Daís. Y la acostaron sobre mi cama e inmediatamente se sanó. Un día, como ellos no querían que yo fuera cristiano, una madrugada mi mamá dice que ella estaba durmiendo y dice que escuchaban música a las 3 de la mañana y que alguien brincaba y danzaba en el cuarto y cantaban y adoraban. Y mamá dijo, ya se despertó este loco a las 3 de la mañana a cantar a esta hora. ¿Qué estará haciendo este loco? Y me dijo que se paró enfurecida con la petrolera, con la chancla, con la chola, no sé cómo le dicen aquí, la pantufla, no sé, con la chola, con la petrolera, pues. Yo voy a ver qué está haciendo este loco quién sabe qué está haciendo. Dice mi mamá, cuando abrí la puerta, todo estaba apagado.
y yo te toqué para ver si era que tú estabas dormido, arropado, y no lo entendí. Y yo seguía leyendo la Biblia y leyendo mi palabra y dejándome de Cristo con la palabra, y me pasó algo inimaginable, pastora, algo que nunca antes había visto en mi vida. Fui a una iglesia de misión de evangelizador. Cuando llegaba a saludar a la gente y la gente caía llorando, postrados llorando, Jesucristo había venido a mi vida. Cristo no va a venir a tu vida si tú no guardas su palabra. Jamás vas a tener un encuentro con Jesucristo si no pasas tiempo con Él a solas para leer su palabra. Y esa hambre y esa sed que tú tienes, solamente la puedes hacer Jesucristo a través de la Biblia, a través de su palabra. Póngase de pie. Gracias, Señor Jesucristo. Póngase de pie. Póngase de pie, el aplauso a Jesús. A ver el aplauso. Den el aplauso. La palabra es el pan bajado del cielo. La palabra es el pan bajado del cielo. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Le pregunto, ¿por qué lloró cuando estábamos cantando? Hay una palabra. Porque Dios le recordó una palabra, ¿verdad? Te recordó tus promesas. Lo que Él ha hecho de ti se va a cumplir. Saben que yo vine a Margarita por una palabra. Yo no conocía a Nueva Esparta, no la conocía. Yo no sabía agarrar un bus, yo sabía agarrar un bus del Sambil al hospital y del hospital al Sambil. Yo decía, Dios mío, ¿qué habrá de la trinchera para allá? Me daba miedo. ¿Sí? Y un día Dios me dice, vayan a la Bolívar, y fui a la Bolívar y eso, bueno, con mucho miedo, porque no conocíamos la isla. Pero Dios me dijo a mí que Dios hará de nosotros una gran iglesia. Grande como ninguna. No mejor que otra, pero va a ser muy grande. Y Dios me da esa palabra a mí cuando yo llego a Margarita y no conocía la isla ni siquiera. Teníamos una plaza sin sillas. Y no, ni siquiera vamos ni por el 10% del cumplimiento. Pero lo vamos a ver. Entonces yo le aconsejo a usted en el nombre de Jesús, pase tiempo con la palabra, lea la Biblia, pero sobre todo obedézcala. Porque Jesús, usted necesita tomar de esta agua, usted necesita comer esta sangre, usted necesita beber esta sangre y comer esta carne. Necesita comer la Biblia. Porque mis palabras son espíritu y son vida. Dígale que está a su lado, tengo que leer la Biblia. No le diga tienes que leer la Biblia, dígale al que está a su lado, tengo que leer la Biblia. Dígale, tengo que leer la palabra. Y otros que no los conozco, pero que están viniendo, Dios les está haciendo arder el fuego otra vez. Hay que avivar el fuego, vuelvan al primer amor. A ese amor de la palabra. Yo tengo que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque estas cosas se han perdido en la iglesia. ¿Sabe qué se ha perdido en la iglesia? La oración se ha perdido. ¿Sabe qué se ha perdido en el pueblo de Dios? La lectura de la palabra se ha perdido. No les enseñamos a confiar en Cristo. Ya no le decimos a los jóvenes, traiga la palabra, traiga la Biblia, ¿no? Hay que rescatar la iglesia. Las primeras cosas tienen que volver